es Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a quien lo tenemos a través de, creo que es un Zoom, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por permitirnos este diálogo. Fuiste muy duro hoy en tu apreciación a través de las redes sociales, lo comentábamos más temprano en la programación de C5, pero más que leer tu tuit, me gustaría escucharte al respecto de lo que analizaste hoy en torno a este sobreseimiento dispuesto a los 4 gendarmes involucrados en la muerte de Santiago. Sí, primero como para llegar al 1 de agosto del 2017, es que en realidad no había un corte de ruta. El corte de ruta había sido el día anterior, el 31 de julio, y la ruta había sido despejada, con lo cual utilizan la palabra flagrancia e ingresaron el 1 de agosto del 2017, pero sin ninguna orden judicial, con lo cual ya de ahí partimos que está mal la represión que hicieron en Cuyamen. Sí, fue muy duro porque en realidad es un juez que no iba a decir nada diferente a lo que ya dijo en noviembre del 2018, cuando intentó cerrar la causa en primera instancia, y en un fallo similar al de ahora, pero con la connotación, digamos, que en ese momento no había hecho ninguna investigación. Después, en todo este tiempo, que lo estuvimos recusando, que seguimos por diferentes canales o tribunales, hasta llegar a la Corte Suprema, lo que hace es que Geral vuelve a cerrar la causa, pero sin ni siquiera hacer una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, y sin llamar a los 7 imputados que estaban, entre ellos estaba no solo los gendarmes, sino estaba Pablo Nocetti, que estaba a cargo del operativo, Claro. ni tampoco a testigos mapuche que faltaban declarar. Que era el jefe de gabinete, permitime recordarlo, que era el jefe de gabinete en ese momento en ejercicio de sus funciones de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Así es. Ahora, lo que yo cuestiono es que cómo alguien puede ser, salvo que tenga poderes especiales, Geral, pero sin hacer ninguna reconstrucción, sin llamar a testigos, sin tener nada ni tomar en cuenta ninguna de la ampliación de las pericias que nosotros pedimos, puede llegar a un fallo en el cual le quita la responsabilidad a Gendarmería. Sergio. Cuando el propio Estado hizo 3 rastrillajes, y en esos 3 rastrillajes el cuerpo no estaba. Sí. Y después les amplío esto de la similitud de las antes de las elecciones. A eso iba justamente. ¿Qué te dice de los tiempos, no? Porque todos recordamos lo que fue la previa de esas elecciones de 2017. Primero, finalmente, después de 78 días, el hallazgo del cuerpo. A 48 horas los resultados de la autopsia. Y otra vez, a 48 horas de un proceso electoral, este sobreseimiento. Sí, justamente después del 17 de octubre, cuando salimos de la morgue judicial, que fue el 20 de octubre, habíamos quedado en que no iba a decir nada hasta que no estuviera la autopsia final, y salió apresuradamente a decir, en otras palabras, pero como que Santiago se había grabado solo. Y eso fueron 2 días antes de las elecciones, en las cuales Carrió sacó el 51%, ganó el macrismo, alguien que había dicho que el 20% de Santiago estaba en Chile, bueno, y todo lo que vino después. Ahora vuelve a hacer lo mismo Geral, pero con la diferencia que ya ahora se mete en una interna partidaria, a mi modo de entender, porque justamente recién Mauro decías Bursaco. Bursaco es el jefe de seguridad de Larreta. Ayer mataron a Facundo Molares. Patricia Bullrich sale a respaldar eso. Y hoy lo que hace Geral con este fallo, que lo podría haber dicho en otro momento, porque no era que era imprevisible. Sabíamos que iba a pasar porque ya lo había dicho antes, y había dicho que era un juez parcial, pero lo hace en una interna en la cual le da sobre el selle a todos los gendarmes, a 4, no habla de Nocetti, por ejemplo, y lo que hace es avalar esa represión, la desaparición de Santiago, y prácticamente es como que si en lo de Santiago no pasó nada y ahora con Facundo Molares lo matan en el corazón de Buenos Aires, en el Obelisco, y pasa con total impunidad y salen todos a respaldar eso, y el foco es que nombran la FARC en vez de nombrar a una persona. Me parece que estamos en una grave situación. Con un agravante, Sergio, que en el caso de Santiago, desgraciadamente, hubo que reconstruir una trama muy compleja
sin otra posibilidad que contar con algún testimonio, incluso con algunos testigos que fueron plantados para decir cualquier cosa. Y acá, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el panóptico en el que vivimos, está lleno de cámaras que permiten mostrar con claridad lo que pasó. Y yo aclaro que ningún testigo fue plantado, o sea, lo que puede haber sido plantado es el que nombra Geral, que nosotros no tuvimos acceso, porque no lo conocimos. Cuando dice el famoso testigo, y después dicen que se llama Lucas Pilquimán, nosotros no tuvimos acceso a ese testimonio, ni tuvimos acceso al testimonio de un chileno cuando se lo tomaron en el lado de Chile, digamos. Cuando pasa la represión en el Congreso, a las 11 de la noche avisa Geral que al otro día a las 9 de la mañana le va a tomar declaración al testigo. No llegó ninguna de las querellas, no había movilidad, era un caos en ese momento. Era imposible de llegar, de que se trasladaran desde Buenos Aires la mayoría de las querellas al lugar donde iba a tomar declaración. O sea que nosotros no sabemos, porque supuestamente el testigo que yo conocí no hablaba de la manera que está expresada y como está escrito. Eso quise expresar. Eso quise expresar. Que hubo está bien. Un cambio significativo en eso que llamó la atención. Para cerrar, te pregunto, Sergio, esta es una definición judicial, la del sobreseimiento, que va a permitir seguramente una instancia de apelación. Ustedes, me imagino, ya la están preparando. Sí, en realidad hay que esperar a la semana que viene y bueno, ver bien cómo vamos a apelar. Nosotros nunca dejamos de hacer ninguna presentación, ni faltar a ninguna instancia de todo este recorrido. Y de hecho estamos más allá de lo que pasa ahora con Geral, estamos ante una instancia internacional, que es la CIDH, en el cual el Estado argentino ya se pronunció y asumió la responsabilidad, porque recordemos que hubo una investigación interna por parte de Sabina Frederick, cuando era ministra de Seguridad, y esa investigación la presentó en la justicia y dio casualidad le cayó a Geral. Pero hay todo el pésimo operativo que hicieron, eso lo tiene la CIDH, y bueno, en base a lo que fuimos presentando y todas las pruebas, veremos cómo sigue y qué es lo que se piden. Pero hubo una responsabilidad ya desde el gobierno actual o del Estado a partir de la Secretaría de Derechos Humanos. Te agradezco mucho este contacto con Minuto Final. Te mando un abrazo y el acompañamiento de siempre. Muchas gracias y Verdad y Justicia por Santiago y por Facundo Molares. Nos vamos.